Juan 17 no enseña las doctrinas calvinistas. La estructura de la oración de Jesús en Juan 17, los primeros 5 versículos, Jesús ora al Padre por sí mismo. Los versículos 6 al 19 ora por sus apóstoles. Ahí Judas ya se había levantado de la cena, Judas no estaba, ora por el resto de apóstoles desde los 11 que estaban ahí con él, porque va a decir específicamente que ninguno se perdió sino el hijo de perdición, Judas que tenía un corazón y una naturaleza rebelde y que sustraía de la bolsa de los discípulos y dice que Judas no estaba presente, pero aquí va a orar por sus discípulos que lo siguieron, por estos 11 apóstoles que están con él, y luego ora por los que van a creer en él, por la palabra y el testimonio de ellos en los versículos 20 al 23. Entonces aquí lo pueden ver, esta es la estructura de la oración de Jesús en Juan 17, para que ubiquemos Juan 17, 2, 6 y 9, que son los versículos que el calvinismo absolutamente malentiende lo que está sucediendo en esos versículos. En Juan 17, el calvinismo malinterpreta la sección donde Jesús ora solo por sus discípulos, metiendo su concepto de que Jesús solo ora por los escogidos, los elegidos, limitando su ofrecimiento de salvación a todos, cuando el propósito del Evangelio de Juan es extender el ofrecimiento a todos. El calvinismo entiende lo contrario y lo limita. Ok, el calvinismo da a Juan 17, escúchame bien, el calvinismo da a Juan 17 el sentido opuesto del mensaje preciso que el Evangelio de Juan, que Juan en su Evangelio desea presentar. Entonces vamos a ver esta primera parte, esos primeros versículos, lo voy a leer rápidamente, son los primeros 5 versículos de la oración, y dice así el Señor, estas cosas, bueno, así dice Juan, estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Y dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, dice, le diste autoridad sobre todo ser humano, o dice literalmente en griego, sobre toda carne, y ahí muestra la autoridad de Jesús, no es sobre solo un grupo de escogidos, sino Jesús tiene autoridad sobre todos, y ofrece su salvación a todos y los llama al arrepentimiento y va a ser el juez de vivos y muertos y también va a juzgar a todos los que rechazaron el Evangelio. Y dice, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y vamos a aclarar qué significa que da vida eterna a todos los que el Padre le da, porque este es un pasaje, en este versículo 2, el 6 y el 9, menciona este tipo de lenguaje que el calvinismo automáticamente, es como que suena la campanita e inmediatamente piensa esto es calvinismo, ¿no? Ok, vamos a continuar porque ahorita vamos a explicarlo pronto. Entonces Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Fíjate cómo la vida eterna es una relación con el Padre. Es una relación con Dios, la vida eterna. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera, la preexistencia de Cristo y siendo coeterno con el Padre y estando con el Padre en gloria, su divinidad del Hijo de Dios. Precioso versículo. Bueno, y luego dice, entonces ahí vemos que los primeros 5 versículos Jesús ora por sí mismo, habla de la relación que tiene con el Padre, y ahora vamos a los versículos 6 al 19, que Jesús ora por sus discípulos, por los 11 apóstoles que están con él. Entonces dice Juan 17:6, y este es un pasaje que es usado por la postura calvinista. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Entonces muchos calvinistas dicen, aquí está muy claro lo de la predestinación de que solamente algunos son escogidos para ser salvos y lo de la elección incondicional, porque son los hombres que el Padre le está dando a Jesús y dice, eran tuyos y me los diste. Y dicen, es que está clarísimo, doctor Moore, aquí está. El calvinismo que nosotros sostenemos es bíblico. Bueno, vamos a ver, no te adelantes, vamos a ver el contexto, ¿sí? Porque hay que ver de quién está hablando Jesús en este texto y en qué sentido, y vamos a hacerle preguntas juntos al texto, ¿ok? El calvinismo dice, si el Padre se los dio al Hijo y eran suyos, esto prueba la elección incondicional, los que no fueron escogidos no son de Dios ni jamás podrán ser salvos, piensa el calvinismo. Bueno, hay 4 preguntas esenciales que debemos hacer al texto. La primera es, ¿quiénes son aquellos a quienes el Padre dio a Jesús? ¿De quién está hablando Jesús en estos textos? ¿Quiénes son aquellos que el Padre dio a Jesús? Luego, ¿en qué sentido eran del Padre? Porque el calvinismo va a decir eran del Padre porque habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo individualmente, incondicionalmente. Bueno, la tercera pregunta es, ¿en qué forma se los dio a Jesús?
Y número 4, ¿quiere Dios intencionalmente restringir a otros de poder ser salvos? Porque el verso 9 dice, no te pido por el mundo, sino por los que me diste. Esas 4 preguntas son esenciales y vamos a descubrir su significado juntos en este video, que tarde lo que tenga que tardar, pero vamos a adentrarnos al texto bíblico y dejar que la palabra de Dios y el Evangelio de Juan hablen su contexto, porque tenemos que ser íntegros con la verdad y ver lo que el pasaje realmente dice. No meterle un sistema, un marco externo al texto y decirle al texto lo que creemos nosotros que el texto está diciendo, sino dejando que el texto mismo hable en su contexto. Primera pregunta, ¿quiénes son aquellos a quienes el Padre dio a Jesús? En Juan 17, Jesús ora específicamente por sus apóstoles que lo siguieron. Versos 6 al 19 es una oración que se ha conocido como la oración de intercesión sacerdotal de Jesús antes de ir a la cruz, estando con sus apóstoles. Jesús no está limitando en ningún lugar, lo vamos a probar a la luz del texto, Jesús no está limitando ni un ápice el alcance de su salvación, sino enfocando esta parte de la oración en sus apóstoles, en los 11 que están allí con él. Juan capítulo 1 al 12 narra 3 años de ministerio de Jesús porque se mencionan las fiestas de la Pascua que eran cada año. Y Juan 13, 19 narra un solo día. O sea, estos 12 versículos narran 3 años de ministerio, 3 años, más de 3 años de ministerio. Y Juan 13 al 19 narran 24 horas. Así que esto es interesantísimo, ¿no? Juan 13, 19 narra las últimas 24 horas de la vida de Jesús con sus discípulos antes de ir a la cruz, muriendo por nuestros pecados. En Juan 13 se ve la última cena que celebra con sus apóstoles, el discurso de despedida y oración por ellos. En Juan 14 al 17 les dice que es necesario que Él sea entregado, se tiene que ir, pero no los dejará solos, no los dejará huérfanos, enviará al Paracletos, al Consolador, que estará con ellos y les guiará toda verdad y les recordará todo lo que Jesús les dijo. Y este Espíritu Santo bendito de Dios va a traer convicción, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio y estará con ellos. Luego ahí es donde dice en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Antes había dicho, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, se los hubiera dicho. En Juan capítulo 15 les da el discurso de que Él es la vid y nosotros los apóstoles son pámpanos y que separados de Él no pueden llevar fruto, así que tienen que permanecer en Él, porque el que no permanece es cortado y se seca como la rama de una vid que es cortada y quitada y es echado al fuego, y les habla de que los ha puesto para que lleven fruto y su fruto permanezca. A eso vemos Juan 14 al 17, y llegamos al capítulo 17 y está nuestro capítulo, la oración sacerdotal de Jesús antes de ir a la cruz. En los capítulos 18 y 19 vienen a arrestarlo, caen al piso cuando Jesús dice yo soy, le dice que dejen a sus apóstoles, que no los arresten a ellos. Vemos su juicio, su crucifixión. Así que en Juan 13 vemos la última cena, un jueves por la noche. En Juan 14 al 16 prepara a sus discípulos con estos discursos del Espíritu Santo que enviará, de la necesidad de permanecer en Él. Y luego Juan 17 es nuestro pasaje central aquí, la oración con el Padre. Y luego Juan 18 van al huerto de Getsemaní, que estaba aproximadamente 1,5 kilómetros de donde estaban, y Jesús es arrestado esa misma noche y la crucifixión ocurrió el viernes al día siguiente. Así que cuando Jesús está hablando a los que me diste, Señor, ¿de quién está hablando? Te pido por ellos. Jesús no está hablando de los escogidos que solamente el Padre escogió en el pasado, antes de la fundación del mundo, donde dijo, tú, Luis, te voy a salvar, y tu hija, tu esposa, no me importa salvarlas porque no son escogidas, ni tampoco tu tía ni tu abuelita, pero a ti, Luis, te he escogido, a ti, Juan, te escogí, el resto no me importa. No. La elección siempre en el Antiguo Testamento es corporativa, un pueblo, Israel, y en el Nuevo Testamento siempre es corporativo, la iglesia, todos aquellos que están en Cristo, un pueblo que Dios quería tener escogidos en Cristo, que un pueblo que fuera salvo a través de la obra de Cristo desde antes de la fundación del mundo, que por supuesto que Dios conoce quién va a ser salvo por gracia por medio de la fe, pero no porque Dios ha determinado, tú sí entras y el resto no me importan, porque es un mensaje ajeno al Nuevo Testamento. Entonces tenemos que dejar que la palabra de Dios hable por sí misma y que el mensaje del Evangelio sea que no le tapemos la boca a la Biblia, sino que dejemos que la Biblia nos diga qué creer, en vez de imponerle un sistema
popularizado en el siglo XVI que inventó un solo hombre en el siglo V. Entonces aquí vemos que está Jesús hablando de sus discípulos. Vamos a comprobarlo. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice, y cuando habla de habiendo amado a los suyos, ¿de quién está hablando? Cuando dice sus escogidos incondicionalmente en la eternidad pasada para ser salvos. No, Señor, aquí está hablando de los apóstoles que él había escogido entre sus discípulos y que eran los suyos con quienes había pasado 3 años entrenando, les había enseñado a predicar, los había enviado al mundo a predicar, y es un contexto está hablando de que estaba con los apóstoles. Dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Habla específicamente de sus discípulos. Luego en el verso 2, el diablo había puesto en el corazón de Judas, uno de los 12, entregarle. Y luego Jesús se levantó de la cena y tomando una toalla se la puso en la cintura, echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Vemos claramente que Jesús está con los discípulos. En Juan 13:10 dice, y ustedes están limpios, pero no todos. ¿A quiénes son esos ustedes? Jesús no está diciendo, y ustedes, todos los escogidos desde antes de la fundación del mundo que el Padre escogió, que fueron predestinados. Claro que no, ese es un mensaje ajeno al texto de Juan. Está hablando de los apóstoles que están con Jesús, que están tomando la última cena con él. Estos son los mismos que están con él en esta oración sacerdotal de Juan 17. Jesús está orando por los 12 apóstoles que escogió y que el Padre le dio. Ahora, ¿en qué sentido los escogió? Bueno, en que llamó a sus discípulos y escogió a 12. En Juan 6:70 dice, ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Pero el calvinismo toma y dice, no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y para muchos ese pasaje de Juan 15:16 ha sido determinante en que dijeron, me hago calvinista. Porque aquí dice que yo no escogí a Cristo, sino que Él me escogió a mí. Cuando se dan cuenta, no se dan cuenta que es un texto de narrativa histórica donde Jesús está hablando con sus 12 apóstoles y no está haciendo una declaración teológica universal para decir que todos los que son salvos por gracia por medio de la fe es porque Dios los escogió en el sentido calvinista, en que Dios predestinó a unos para el cielo para ser salvos y a otros para el infierno para nunca ser salvos, porque eso cree la postura calvinista original. El que no cree eso, el que cree en una simple predestinación, está creyendo en un calvinismo simplificado que no es el verdadero calvinismo. Pero bueno, dice, no los he escogido yo ustedes 12. Y Juan 13:18, no me refiero a todos ustedes. Yo sé a quienes he escogido. Está hablando de los 12, ¿ok? Ahora, en Juan 6:70, Juan 13:18, Juan 15:16 y 19 son los 4 lugares en el Evangelio de Juan, los únicos 4 lugares donde se menciona quiénes son escogidos. Y es una referencia a los discípulos que Jesús llamó y escogió a 12 de ellos para comisionarlos y enviarlos en su nombre. No está hablando nunca, Juan no menciona la palabra predestinación, ni menciona la palabra que Dios escogió a algunos para salvación y otros no. No lo vas a encontrar en ningún lugar del Evangelio de Juan. Y es una referencia a que Jesús literalmente llamó a Juan, a Mateo, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, Boanerges, los hijos del trueno. Llamó a todos los 12 apóstoles y les dijo, les llamo para que me sigan y estén conmigo en mi ministerio, ¿sí? Así que, y eran discípulos que ya tenían interés en Jesucristo, que ya habían tenido, lo habían escuchado, que habían tenido una interacción con Él y Jesús los llamó a esta misión. Entonces son escogidos en referencia a los 12 escogidos por Jesús para servir junto a Él. En Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y este pasaje para muchos hermanos calvinistas que yo he conocido dicen, es que ahí dice, no me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes. Y usted, doctor Moore, se atreve a negar la soberanía de Dios. Espérate, ¿cómo que negar la soberanía de Dios? ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Él reina. Amén. Gloria a Dios. Cristo reina. Dios es soberano en la salvación. Claro. Lo que Él ha determinado que suceda va a suceder. Y Él determinó que sea salvo todo aquel que cree en Él por gracia, por medio de la fe, y que pudieran responder a la obra de su Espíritu y al poder de su palabra, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree.
Tú eres el que estás negando la soberanía de Dios, si estás metiéndole a la Biblia un marco teológico determinista filosófico creado por un hombre en el siglo V que ni siquiera leía el Nuevo Testamento griego, sino lo tenía que leer en latín, Agustín de Hipona. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné. Está hablando de los 12. Los comisioné, los envié para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. En el calvinismo Dios elige a los salvos y en este texto Jesús escogió a sus apóstoles de entre sus discípulos. Miren, esta es una gráfica que formé donde vemos cómo el Evangelio de Juan es interpretado por Agustín de Hipona, que escribió 5 millones de palabras, 7 veces el tamaño de la Biblia. Luego Calvino toma los lentes agustinianos y ve en Juan lo que le dice Agustín que Juan dice, y ahora el lector calvinista se pone los lentes de Agustín y de Calvino sin saberlo, a través de haber escuchado a hombres de Dios o predicadores como John MacArthur, nuestro hermano Sugel, distintos hermanos que son predicadores conocidos en las redes sociales en nuestro tiempo, que son calvinistas y que empujan mucho la agenda calvinista. Y entonces cuando dices, es que aquí está. No, es que el problema es que ¿por qué 300 millones de ortodoxos no están viendo en Juan lo que a ti el calvinismo te dice que Juan está diciendo? ¿Por qué es que 500 millones de pentecostales en el mundo leen Juan y no están viendo lo que a ti te han dicho los predicadores calvinistas que dicen? Lo que pasa es que ya te dieron los lentes y ya empezaste a verlo todo de ese color y crees que verdaderamente Juan está diciendo eso. Y no es un insulto, no es una ofensa. A las pruebas me remito, el contexto nos muestra lo que cree Juan. Esto no es una especulación, esto no es una teoría, el doctor Moore piensa. No, Juan dice, la palabra de Dios dice, así dice el Señor. Vamos a ver qué dice el Señor. Entonces, no los escogió incondicionalmente ni a través de una gracia irresistible. Algo importante, las palabras como escogidos, predestinados, la predestinación es bíblica, se menciona en Efesios 1:5 y en Romanos 8:29 al 30, y tiene que ver con un destino glorioso anticipado que Dios tiene para su pueblo. Nunca se refiere a que Dios destina a unos al cielo incondicionalmente. Siempre tiene que ver que Dios tiene un destino glorioso para su pueblo, que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Bueno, y que seamos santos y sin manchas delante de Él. Preparados para la adopción como hijos, que es la redención de nuestro cuerpo, según Romanos 8:23. Entonces, las palabras pueden tener varios significados. La gramática es útil. ¿Sabe? Lo que veo con muchos hermanos calvinistas es que se excusan atrás de un pseudo intelectualismo, tratando de apelar al griego. Cualquier idioma tiene matices. Las palabras pueden significar diferentes cosas en un idioma. Claro que, por ejemplo, casa significa casa con Z, vamos a cazar animales, ¿no? La casa donde vivo, ¿no? O me voy a casar. Me voy a casar puede significar que me voy a casar con mi esposa en una boda, o puede significar que me voy a casar con mi esposa. Y ustedes, ay, muchas felicidades, hermano, pensé que ya eran casados. ¿Va a renovar votos? No, me voy a casar conejos, me voy a casar venados. Entonces ya cambia porque es con una Z. Pero así hay palabras en la Biblia que el contexto es el que determina en qué sentido, qué palabra se está utilizando. Y entonces el calvinista ve posibilidades y dice, es posible que en este texto, esta palabra griega, nadie puede nacer. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de arriba, si no nace de nuevo. Significa que nadie puede creer a menos que Dios primero lo haga nacer de nuevo y lo regenere. Estás diciendo disparates, porque el texto dice que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. No dice que nadie puede creer si no nace de nuevo. Estás metiéndole al texto tus significados. Y es que aquí es un aoristo y significa, y tratan de ir al griego y agarran con el griego y hacen una destazada del texto bíblico que terminan diciendo un disparate que el texto bíblico jamás dice. Es muy bueno un análisis morfosintáctico, es una herramienta. Yo llevé 4 semestres de griego en el seminario, no es mi fortaleza, no me dedico a ser un lingüista, pero cuando necesito indagar en un texto, tengo las herramientas en mi biblioteca para abrir los textos y con cuidado y batallar con el idioma y decir, ok, esto es lo que significa este texto. Pero lo cierto es de que el hecho de explicar, dizque un matiz que el griego puede decir, no significa, y todos los asombrados dicen, wow, es que lo explicó en el griego. Es que usted no hace exégesis porque no menciona, no explica el griego. Oye, ¿y qué? ¿Están
son una bola de ignorantes todos los traductores de la Biblia que son expertos en griego y en hebreo, que nos han traducido la Biblia en distintos idiomas y que puedes ver la Biblia en distintos lenguajes, en distintas versiones de la Biblia y distintos lenguajes también, porque yo tengo la Biblia en inglés, tengo la Biblia en inglés, en español, tengo la Septuaginta, y tengo el Nuevo Testamento griego y tengo la Vulgata latina, que tomé 2 semestres de latín teológico, pero se me olvidó casi todo, ¿no? Pero la realidad es de que lo puedes comparar un texto y puedes ir con las herramientas al texto original, pero las palabras pueden tener varios significados. La gramática es útil, no te dejes impresionar, no dejes que te mientan con el griego, ¿sí? Sobre todas las cosas tienes que ver el contexto. El contexto determina el significado de un texto. Por ejemplo, yo puedo decir que en Lucas 14:26 Jesús dijo que el que no aborrece a padre y madre no puede ser su discípulo, que no es digno de él. Y yo te puedo mostrar con el griego que Jesús nos está diciendo que tienes que odiar a tu papá y a tu mamá, pero eso no va con el sentido del contexto ni con las palabras y enseñanzas de Jesús, que nos manda aún a amar a nuestros enemigos y que nos manda a honrar a nuestros padres. Es un hebraísmo. No importa cuánto tú hagas un análisis morfosintáctico a Juan 14:26, tú vas a comprobar con el griego que el griego dice que tienes que odiar a tus padres. Pero la morfosintaxis de ese pasaje no te está dando el significado correcto, porque el significado correcto lo da el contexto y el sentido de lo que las palabras significan para el autor bíblico que habló a su audiencia original, inspirado por Dios. Cada vez que un creyente calvinista ve en la Biblia la palabra elegidos, nos predestinó, o frases como los que le has dado, o las ovejas. Por ejemplo, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y dice que por sus ovejas, no por los cabritos. Cristo no murió por todos. Y sacan disparates de Juan capítulo 10 cuando Jesús está presentando como Dios, que en Ezequiel 34 dijo que vendría a buscar a las ovejas. Y él dice que él da su vida por las ovejas, hablando por el pueblo entero, para que todo el que crea sea salvo. Pero sacan este tipo y en el mismo Juan 10 no restringe la salvación, porque dice yo soy la puerta en Juan 10:9, y el que por mí entrare hallará pastos, y es una invitación abierta hasta el último, hasta sus propios detractores y perseguidores que no lo escuchaban porque no eran de sus ovejas, porque no querían serlo, porque no lo oían y no lo seguían. Al final les termina diciendo, aunque sea por las señales, crean. No les ha cerrado la puerta de poder ser ovejas. Pero bueno, el calvinismo salta a la conclusión de que significa predestinación a salvación todas estas frases. Mateo 16:18. Cuando algunos calvinistas ven en la Biblia frases como los que el Padre me dio, reaccionan como alguien que escucha la palabra pizza. Cuando piensas en una palabra pizza, muchos de ustedes piensan en esto, en una pizza de pepperoni, ¿verdad? Hasta en caricaturas, en las pizzerías ponen una pizza y ¿cuál tiene pepperoni? Estamos tan acostumbrados a ver una pizza con pepperoni que cuando escuchamos la palabra pizza, esa es la pizza que nos imaginamos. Y así pasa muchas veces con mis hermanos calvinistas, que están tan acostumbrados a escoger, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Ahí está, clarísimo, el calvinismo es verdad. No, ¿qué te pasa? Está Jesús hablando con sus apóstoles que los escogió y los comisionó para enviarlos. Está hablando de ellos y claramente el pasaje dice, no los escogí yo a ustedes 12. Está hablando de la narrativa histórica del ministerio de Jesús con ellos y no lo quieres ver porque ya te imaginaste, ya te indoctrinaron en el sistema que ya todo lo ves de ese color. Te dieron lentes rosas y todo lo ves de color rosa. Ok. ¿Y qué tal si la pizza no es de pepperoni? ¿Qué tal si es de queso feta y de espinaca, ¿no? Y a algunos ya les va a abrir el apetito, ¿verdad, hermanos? Espero que estén disfrutando este estudio. Por favor, compártalo, que este estudio llegue a miles de personas. Compártelo en grupos de WhatsApp, compártelo en tus redes sociales. Ayúdame a distribuir esta información porque es información válida, porque es verdadera, lo vas a ver en su contexto. Estamos avanzando en Juan. Te vas a dar cuenta que te estoy diciendo lo que Juan dice. Mira, por ejemplo, la palabra torta para los mexicanos, esta es una torta de jamón, de pierna, una torta de milanesa, qué rico, ¿no? Entonces, para nosotros los mexicanos esta es una torta, pero para mis hermanos argentinos y uruguayos y sudamericanos, una torta es un pastel. Entonces, para nosotros esto es torta, para ustedes esto es torta, a esto nosotros le llamamos pastel. Entonces, algo así puede pasar, que hay definiciones que cuando
un hermano calvinista ve la palabra elegidos, escogidos, inmediatamente él está pensando en las definiciones del calvinismo. ¿Sabes cuál es el problema que no nos ponemos de acuerdo? En que los calvinistas y arminianos y provisionistas usamos las mismas palabras con distinto significado. La palabra muertos en la Biblia significa separados de Dios sin vida espiritual. Para el calvinismo significa incapaces de creer a menos que Dios los regenere porque son cadáveres. Eso no es la definición de la Biblia, porque en Colosenses 2, 12 y 13 habla de cómo estando muertos recibieron vida cuando creyeron y se bautizaron creyendo en el mensaje del Evangelio. La iglesia de Sardis estaban muertos, tenían nombre de que vivían y estaban muertos, pero Dios le dice arrepiéntete. No le dice que era un cadáver que no podía arrepentirse. La palabra soberano, Dios es soberano, significa que Él reina y que Él hace lo que quiere. Pero para el calvinismo significa que Dios ha determinado quiénes van a ser escogidos y ha condenado al resto de la humanidad que no quiere salvar. Soberano significa que Él ha determinado aún las cosas que los hombres hacen que son pecaminosas y malvadas, sin hacer a Dios el autor del pecado y de la maldad. ¿Cómo funciona eso? Ve tú a saber, pero así dice la Confesión de Westminster. Cambia la palabra gracia, las doctrinas de la gracia. No. Y que yo no estoy predicando una doctrina de la gracia que sin merecerlo Jesús vino a morir por los pecados de la humanidad y por nuestros pecados para ofrecer vida eterna al mundo, una vida que el mundo no merece. ¿Eso no te parece suficiente gracia? No, es que nosotros predicamos las doctrinas de la gracia. No es cierto. El calvinismo está predicando las doctrinas del determinismo filosófico-teológico. No está predicando doctrinas de la gracia. Al contrario, no hay gracia. Muchos calvinistas no tienen gracia. Te insultan, te ofenden, tergiversan tu postura. Y también de seguro que hay hermanos arminianos que hacen eso con los hermanos calvinistas, que no está bien tampoco. Pero de ningún lado se tienen que estar ofendiendo. La realidad es de que el calvinismo tergiversa el sentido el significado de palabras bíblicas. Entonces el calvinista no sale de su error, del error en el que cayó, no se da cuenta que el calvinismo es un marco interpretativo externo puesto sobre las escrituras, porque las palabras que le han dicho las ve en la Biblia, pero la Biblia no está diciendo, no les está dando el significado que a él le han dicho que significan esas palabras. Eso es lo complejo. Bueno, vamos a ver, el significado está en su contexto. Así el calvinista cada vez que lee los escogidos asume que se trata de una predestinación a salvación o elección incondicional. Mucho del lenguaje de la elección del Nuevo Testamento es en referencia a que los gentiles que antes no eran pueblo de Dios, ahora en Cristo son un pueblo escogido, una alusión a pertenencia, a ser su pueblo, en el sentido que lo era Israel en el antiguo pacto. Los cristianos somos escogidos en Cristo. Es una elección corporativa de un pueblo salvo en Cristo. La Biblia no dice que Dios nos escogió individualmente, incondicionalmente para ser salvos los que Él quiso y el resto no le importó a Dios. Dios no escoge salvar a algunos y no a otros por una elección incondicional, sino por la fe, o Dios rechaza a los hombres por el pecado o la incredulidad y los recibe como hijos o como parte de su pueblo escogido. Podríamos decir, Dios los escoge como su pueblo, pero ese no es el sentido del Nuevo Testamento. El sentido es que son sus escogidos, su pueblo salvo, su pueblo con el cual Dios se relaciona porque están en Cristo. En el caso de Efesios sí es un pueblo que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo tener a través de Cristo, en Cristo. Una frase repetida muchísimas veces en el libro, en la carta a los Efesios. Ok. Quiero que entiendas esto. No existe un solo versículo, escúchalo bien, no existe un solo versículo en la Biblia que diga que Dios escoge personas individualmente, incondicionalmente, o sea, no porque fueran a creer, sino porque dijo arbitrariamente tú sí, o sea, porque yo lo decido, nada más. Que diga que Dios escoge personas individualmente e incondicionalmente para ser salvas, dejando fuera a otras que no quiere salvar. ¿Me escuchas bien lo que te dije? No existe un solo versículo en la Biblia que diga que Dios escoge personas individualmente y gloria a Dios. Este video va a ser de bendición. Aunque haya calvinistas que se retuerzan y diga el Dr. Moore no está atacando nuestra postura. ¿Y qué? Se trata de la gloria de Cristo, no de la tuya. Es que van a hacer quedar mal al calvinismo. ¿Y qué importa? ¿No se supone que todo el que Dios ha escogido va a ser salvo? Claro.
¿Se puede perder alguno de los escogidos según tu postura calvinista? No. Entonces, ¿yo voy a hacer que se pierda gente? Me han escrito, usted hace que la gente se pierda. Espérate, entonces no eres un calvinista consistente. En el calvinismo, Dios va a ser glorificado, Dios va a llamar a los que ha escogido y ninguno de ellos se va a perder. Así que este video a nadie le va a estorbar. Si a alguien le estorba es tu orgullo, tu carnalidad. El orgullo gigante que dices la gloria de Dios, pero en realidad atrás de eso está un orgullo grande porque has consumido mucho material de teología calvinista, las confesiones reformadas, las citas, peleas con la gente y te crees ganador humillándolos de que no saben, de que no conocen. Hablan de la gracia y tienen cero gracia. Están pecando contra Dios. No han evangelizado en años y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Están peleando en las redes, pero no están hablando de Cristo. No existe un solo versículo en la Biblia que diga que Dios escoge a personas individualmente e incondicionalmente para ser salvas, dejando fuera a otros que no quiere salvar. En ciertas palabras y textos, el calvinista no deja que el contexto del texto define el término, sino que asume su sistema. Escuche esto. Muchos en el calvinismo asumen el sistema. Deja que el contexto del texto defina el término y te lleve a las conclusiones que el mismo autor del pasaje ha determinado. Mira, entonces cuando dice Jesús que los que me diste, los que el Padre me dio, está hablando de los 12 que está con él, no está hablando de los escogidos antes de la fundación del mundo, no está hablando de toda la humanidad. En esos versículos de Juan 17, 6 al 19, Jesús está orando al pasar esas 24 horas después de la última cena, de haberlos preparado, está orando por sus 11 apóstoles, porque Judas ya se fue a buscar a los que van a traicionar a Jesús. Pero en Lucas 6, 12 al 13 dice que Jesús pasó la noche en oración. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos que ya habían seguido sus enseñanzas, que ya habían dejado cosas para seguirle, y escogió a 12 de ellos, a los cuales nombró apóstoles, comisionados con su autoridad. Entonces, volviendo al punto, en Juan 15, 16, Jesús no estaba hablando cuando dice, no me escogieron ustedes a mí, sino yo a ustedes, y los he comisionado y enviado para que su fruto permanezca. Jesús no estaba hablando de cristianos escogidos incondicionalmente al sentido calvinista, sino de que escogió a sus apóstoles para enviarlos y llevar fruto. Y en Juan 17 ora por ellos. Juan 17, repito, no habla ni usa el lenguaje de elección ni de predestinación. Cuando dice eran tuyos y me los diste, no está Juan teniendo en su mente la idea calvinista de que Dios escoge a unos y a otros no los quiere escoger, o que Dios ha predestinado a algunos que va a salvar y a otros que no. Juan no tiene eso en su mente. Juan no habla de predestinación ni de elección. Está hablando de 4 veces menciona de cuando Jesús literalmente escogió a sus apóstoles para seguirlo. Solo se usa 4 veces en Juan en relación a los 12, a quien Jesús literalmente escogió. Judas era un escogido y sin embargo se perdió, obviamente, escogido para ser su apóstol, de entre sus discípulos para ser sus apóstoles. Miren Juan 6:69, y nosotros hemos creído. No dicen, ay, ¿cómo te jactas de que tú creíste? No, Dios los regeneró y les dio el don de la fe. No, dice, nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, ¿no los escogí yo a ustedes los 12? Fíjate cómo Jesús habla de a quién escogió. A los 12. Y es por estos 12 que en Juan 17 está orando, que son aquellos que el Padre le dio y que eran del Padre. No está hablando de los cristianos escogidos desde antes de la fundación del mundo, de todos los tiempos dentro del cristianismo. Es una oración particular sacerdotal de Jesús antes de ir a la cruz, después de tomar la Santa Cena, después de tomar la Pascua, la última cena, los está preparando para ser entregado porque lo van a ver ser arrestado. Y dice que sin embargo uno de ustedes es un diablo, es un enemigo. Mateo 4, 19 al 20 dijo, vengan y síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y al instante dejaron las redes y los siguieron. Vemos que hubo una acción, esto no fue una regeneración pasiva donde sus corazones fueron regenerados y Dios les dio el don de la fe. No, hubo un proceso donde Jesús los llamó y ellos siguieron a Jesús, los escogió para ser sus apóstoles de estos discípulos, y entre ellos estaban Pedro y Juan, y al instante dejaron las redes. Pero recuerda que Pedro y Juan antes eran seguidores, Andrés, de Juan el Bautista, que fue uno de los más grandes profetas, y cuando Juan el Bautista dijo, ahí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Andrés fue uno de los que siguió a Jesús, y cuando pasó tiempo con Jesús, vino y le trajo a su hermano y dijo, hemos encontrado al Mesías. Entonces cuando los ve
remendando las redes, o aquí les dice, síganme y los haré pescadores de hombres, pero ya sabemos que ya lo habían conocido a Jesús antes. Si no es una historia muy rara que a poco así nada más llegó, síganme y van a dejar el trabajo para seguir a alguien que no conocen. No, porque Juan nos anticipa que ya Andrés había pasado tiempo con Jesús y fue a anunciar a Pedro que había encontrado al Mesías. Mateo 4, 21 y 22 dice, más adelante vio otros dos hermanos, Jacobo y Juan, con su padre en una barca. Jesús los llamó y los siguieron. Jesús los llamó y ellos recibieron su gracia, una invitación inmerecida del amor del Padre en Cristo para ser los discípulos del Cordero, los apóstoles del Cordero. Creyeron, estuvieron dispuestos a dejarlo todo para seguirlo. Hubo un llamado genuino de parte de Dios, no una conversión del corazón donde les quitó el corazón de carne y les puso de piedra y les puso uno de carne, de una regeneración. No fue una elección incondicional. Cuando le dice, yo los escogí, no me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes. Jesús tomó la iniciativa en llamarlos y pedirles que fueran sus apóstoles, y ellos aceptaron el reto, la invitación de ser sus discípulos para seguir a Jesús y estar con él 3 años. No fue una elección incondicional, hubo la condición de seguirle. Dios siempre llama a las personas a venir y permite que respondan, y siempre ha sido así y sigue siendo así, y gloria a Dios por eso, porque le puedes hablar a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tus hijos que están perdidísimos o que a lo mejor están en las drogas. No dejes de orar, no dejes de hablarles del Señor, no dejes de derramar tus lágrimas y oraciones delante de Dios de rodillas, y háblales del Señor, diles cuánto Dios les ama, busca maneras de que conozcan a Cristo, y hay esperanza. No hay tal cosa como Dios no los escogió. Terrible excusa la del calvinismo, terrible tergiversación del mensaje del evangelio y del carácter de Dios. Hechos 1:2 dice, Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. ¿Te fijas a quiénes escogió? A los apóstoles. Esto es el tema entonces. En Juan 13 cenaron juntos, en Juan 14 interactúa con Tomás, Felipe y Judas, en Juan 15 les exhorta a permanecer en él y llevar fruto. En Juan 16 Jesús les da un discurso de despedida, los prepara de que va a ser arrestado, les anticipa que les deja el Espíritu Santo y les da ánimo. Juan 17 es nuestro pasaje, Jesús ora por sus apóstoles. Estos son los que eran del Padre que el Padre le dio. No son personas cristianas escogidas de todas las épocas. Juan 18 Jesús es arrestado. Y no, antes que me critiques, voy a hablar de, entonces, ¿por qué Juan nos deja este evangelio para todos los tiempos y solamente en Juan 17? Porque Juan 17, 6 al 9 está orando por estos apóstoles en los cuales se va a establecer la iglesia entera, porque estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Pero ahorita lo voy a hablar de esto al final. Juan 18, Jesús es arrestado, y mire, Juan 16, 17 dice, algunos de sus discípulos comentaban entre sí. Verso 32, ustedes serán dispersados. ¿Quiénes son los que, Padre, eran tuyos y me los diste? Está hablando de sus discípulos. Juan 17, ora por ellos, por los 11 apóstoles, porque el traidor de Judas ya se fue a buscar quién iba a arrestar a Jesús. Juan 18:1 dice, salió con sus discípulos. ¿Te fijas cómo? Todo el contexto del versículo 17 es que está con sus apóstoles, y estos son por quienes ora. Estos está orando por ellos. Ellos son los que el Padre le dio. Entonces, 4 preguntas esenciales. ¿Quiénes son aquellos a quienes el Padre dio a Jesús? En Juan 17, Jesús está hablando de los 11 apóstoles con quienes estaba, que eran del Padre y se los dio. ¿Ok? Ahora, vamos ahora sí. ¿En qué sentido los 12 apóstoles, porque no los 12, los 11, porque uno era hijo de perdición, ¿en qué sentido eran del Padre los apóstoles? Bueno, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Y ya quedó clarísimo que Jesús no está hablando de los elegidos antes de la fundación del mundo, está hablando de sus apóstoles. Y dice que eran del Padre y que el Padre se los dio. Y esto lo repite en el versículo 2, 6 y 9. Eran del Padre, y la respuesta no es porque fueron, a ver la pregunta, ¿eran del Padre porque fueron incondicionalmente escogidos para ser salvos antes de la fundación del mundo? Claro que no. En ningún lugar del Evangelio de Juan va a decir esto. Juan nunca dice que fueron incondicionalmente escogidos. En Efesios 1:4 habla del plan de Dios de tener un pueblo salvo en Cristo, en el cual todos quienes llegan a estar en Cristo al ser salvos por gracia, por medio de la fe, son partícipes de ese pueblo escogido en Cristo. Pero en Juan no está hablando nada de esto. En el Evangelio de Juan no se utiliza el lenguaje de escogidos o escogió
con la única excepción de la referencia que Jesús escogió a sus 12 apóstoles, que ya vimos esos 4 versículos. ¿En qué sentido eran del Padre entonces? Eran del Padre porque escucharon su voz y el testimonio que el Padre da del Hijo. ¿Cómo está eso? Vamos a ver lo que dice Jesús. Eran del Padre porque escucharon su voz y el testimonio que el Padre dio del Hijo. Tenían una voz susceptible al Padre, y cuando Jesús apareció y vieron las señales y vieron las palabras que Jesús les daba de parte del Padre, reconocieron que venía del Padre, ¿no? Hasta Nicodemo fue a Jesús de noche antes de ser regenerado. ¿Qué hace un hombre no regenerado yendo a buscar a Jesús por sus milagros y preguntándole cómo se hereda el reino de Dios o la vida eterna? ¿Qué hace un hombre no regenerado buscando? ¿Qué hace Cornelio, un hombre que todavía no ha sido salvo y regenerado, siendo un hombre temeroso de Dios que oraba a Dios siempre? Bueno, ahí están personas que eran del Padre, ¿sí? Personas sensibles a la voz de Dios. ¿Qué hace Lidia yendo a la oración? Que Dios abrió su corazón para que prestara atención a las palabras de Pablo, pero ella fue a la oración y tenía un corazón sensible a Dios. ¿Qué hace el etíope viajando cientos de kilómetros a Jerusalén para adorar al Dios de Israel antes de tener el encuentro con Felipe y ser salvo y ser regenerado? ¿Qué hace un hombre no regenerado viajando cientos de millas para adorar al Dios de Israel? Eran del Padre porque escucharon su voz y el testimonio que el Padre da del Hijo. En Juan 5:36 dice Jesús: el testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado y que estoy haciendo son las que testifican que el Padre me ha enviado. Por eso vino Nicodemo de noche. Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Juan 5:37, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz. Y hay algunos que están así, que no quieren oír la voz de la verdad, que se aferran a una postura en vez de ver lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice que el Padre le envió, el Padre daba testimonio de Él, por eso es que el Padre les trae a Cristo, por eso es que nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trae, porque el Padre es quien da testimonio de que el Hijo viene del Padre y hace las obras del Padre y hable las palabras del Padre, porque son personas sensibles a Dios, al Padre. Juan 8:18, el Padre que me envió da testimonio de mí. Juan 6:45, en los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. Después de haber dicho, nadie viene al Padre, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae, inmediatamente en su contexto dice que los mismos profetas anunciaban que Dios a todos los instruiría. Así que es ridículo y absurdo como el calvinismo interpreta Juan 6:44 cuando el contexto dice a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. Ahí está. Por eso Jesús dice, eran tuyos y me los diste. Porque eran personas, por eso Andrés andaba siguiendo al profeta Juan el Bautista, porque era un hombre temeroso de Dios. Eran del Padre y el Padre se los dio al Hijo. Clarísimo en su contexto, clarísimo. Eran del Padre porque escuchan la voz del Padre y su testimonio que el Padre da de Jesús, lo escuchan y aprenden del Padre, y al escuchar la voz del Padre, su voz les trajo a Jesús. Juan 17:8, este es un pasaje muy poderoso, escúchalo. Dice Jesús en esta oración sacerdotal de Juan 17. ¿En qué sentido dice que eran del Padre y el Padre se los dio? Dice, porque yo les he dado las palabras que me diste. Jesús les dio las palabras del Padre y las recibieron y las entendieron, que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Jesús nunca dice es imposible que crean, nadie puede creer a menos que Dios lo haya escogido. No, ese es un sistema agustiniano determinista que surgió del maniqueísmo gnóstico pagano y que no surgió del cristianismo, y que hoy se ha bautizado como calvinismo y creen que exalta la soberanía de Dios, la gracia de Dios y las doctrinas de la gracia. No, no lo es. Tergiversa las Escrituras y el carácter de Dios. Jesús está hablando de los 12 y no de una doctrina de selección de personas que fueron incondicionalmente escogidas para ser salvas. ¿Sí? Fíjate lo que dice. Han guardado tu palabra. ¿Quién hizo la acción? ¿Es que toda la gloria es de Dios? Claro. ¿Quién está negando que toda la gloria es de Dios? Es que si el hombre pone un 1%, ya no es de Dios la salvación. ¿De qué estás hablando? Si Dios ya puso el 100% al mandar a Cristo y redimirnos en la cruz del Calvario, y cuando el hombre se arrepiente y cree en el Señor es el que le perdona, le justifica y le salva. El hombre no se salva solo. La fe no te salva. Dios te salva y te pide como condición la fe.
han guardado tu palabra, han conocido que vino del Padre, las recibieron, las palabras que el Padre le dio, entendieron que en verdad salí de ti, creyeron que tú me enviaste. ¿Sí? Puros verbos activos que adjudican la acción a la persona que está creyendo, que son los apóstoles que eran del Padre y que el Padre les dio. ¿Sí? Tiempo perfecto, indicativo, activo, han guardado, han conocido, y tiempo auristo, indicativo, activo, las recibieron, entendieron, creyeron. Son verbos activos, no pasivos. ¿Quieres gramática griega? Aquí está tu gramática griega. ¿Sí? Es que dice que Él nos salvó. Es algo, un verbo, haces un análisis morfosintáctico y Él es el que nos salvó. Y Él, claro, amén, gloria a Dios. Claro que nos hizo nacer de nuevo, ¿sí? Él nos da vida nueva, claro. Cuando creemos, cuando respondemos al llamado de su gracia. Y la salvación es toda de Él. Han guardado, han conocido, la recibieron, entendieron, creyeron, ¿sí? No dice Dios les regeneró, no dice Dios les hizo guardar, Dios les hizo conocer, Dios les hizo recibir, Dios les hizo entender, Dios les dio la fe para que creyeran. No, eso es tu sistema que le impones a la Biblia. Jesús los llamó y Dios los salvó, pero los llamó a creer y seguirlo, y ellos gramaticalmente se adjudican, Dios les adjudica a ellos estas acciones a ellos. Juan 16:27. Pues el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado. Fíjate, y han creído que yo salí del Padre. ¿Por qué les amaba el Padre? Porque ellos amaban al Hijo y habían creído que yo salí del Padre. No es como que el hombre es un cadáver que no puede amar a Dios, que no puede hacer nada. No, Dios nos ha enviado su gracia, su evangelio, las palabras de Jesús que tienen poder, la palabra de Dios, que la fe viene por el oír por la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra, el Padre obra. El Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y ustedes han creído que yo salí del Padre. ¿En qué sentido eran del Padre? Bueno, eran del Padre porque escucharon su voz y el testimonio que el Padre dio de su Hijo Jesucristo. En ese sentido estaban sintonizados con el Padre, eran corazones sensibles de escuchar de la voz del Padre, como dice Juan 6:45, citando al profeta Isaías, y serán todos enseñados por Dios, y todo aquel que escucha al Padre viene a Cristo. Los discípulos habían sido preparados por las enseñanzas de las Escrituras, por Juan el Bautista, algunos, por la acción interior del Padre en sus corazones, a la cual ellos fueron sensibles para escuchar su voz y ver el testimonio y las señales de Jesús. Así cuando Jesús vino no fueron indiferentes, sino que recibieron su palabra. Y por eso dice, Padre, eran tuyos, eran personas. Todo comienza con ti, Señor. Yo estoy haciendo, Padre, tu obra. Eran tuyos y me los diste. En este sentido, Jesús dice eran tuyos porque ya estaban abiertos al testimonio que el Padre daba del Hijo. Les doy un ejemplo rápido, Natanael. En Juan 1:47, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, preguntó Natanael. Jesús respondió, Felipe le dijo, antes de que Felipe te llamara, Natanael, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Y qué dijo Jesús? Que era un verdadero israelita. ¿Qué está queriendo decir Jesús con esto? Jesús dice que Natanael muestra el carácter que debe tener un miembro fiel del pueblo de Dios. Por eso dice, eran tuyos, Padre, eran del Padre ya desde antes, ¿sí? Porque eran hombres sensibles a escuchar la voz del Padre y el testimonio que el Padre iba a darles del Hijo. Eran tuyos y me los diste. Porque está hablando en la oración de los 12, no está hablando de los elegidos antes de la fundación del mundo en todas las épocas. No, Juan 17, 6 al 19 está hablando por sus apóstoles antes de ser arrestado y de ir a la cruz. Y dice que era sin falsedad, sin engaño ni hipocresía. Jesús resalta que Natanael es íntegro y sincero, dispuesto a escuchar la voz del Padre para reconocer al Mesías cuando se le reveló. Por eso confiesa, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver, tercera pregunta, vamos avanzando. ¿En qué forma el Padre se los dio a Jesús? Cuando escuchan su testimonio y creen en el Hijo. ¿Ok? Vamos a ver Juan 17, 2. Dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le has dado, a todos los que escuchan la voz del Padre
y creen el testimonio del Padre del Hijo, el Hijo les va a dar vida eterna a través de su muerte en la cruz, de su redención. Y dice que todo el juicio ha encomendado al Hijo en Juan 5. Y observa que la autoridad de Cristo es universal. Dice, por cuanto le diste autoridad sobre toda carne, pero la vida eterna solo la reciben los que creen. Eran tuyos no significa que Dios arbitrariamente escogió a unos pocos y rechazó al resto sin relación a su respuesta. El concepto calvinista de elección incondicional. Eran tuyos significa que eran sinceros y sensibles a la voz de Dios, y al llegar Jesús creyeron en Él como el cumplimiento de lo que el Padre les revelaba y les mostraba. Eso es, cuando Jesús dice tuyos eran y me los diste, está diciendo que ya pertenecían al Padre, así como Cornelio, que oraba, era un hombre temeroso de Dios, oraba a Dios siempre, hacía limosnas, halló favor ante Dios y propició todo para tener esta visión y que mandara a llamar a Pedro. Pertenecían al Padre porque eran receptivos a su voz, no por una elección individual incondicional. Eran del Padre porque tenían un corazón abierto a su testimonio, y por eso el Padre los condujo. Por eso dijo Pedro, ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, dice en Hechos 10, 34 y 35. Y ahí tenemos hombres abiertos. Nicodemo, va Jesús de noche, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Cornelio, un hombre temeroso de Dios, que oraba a Dios siempre, y todo esto lo hicieron antes de ser regenerados, antes de ser salvos. El etíope, yendo cientos de kilómetros a Jerusalén a adorar, adquirir una porción del profeta Isaías. Lidia, que va a la oración el sábado con las mujeres judías. Juan 17:8 dijo, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, entendieron que en verdad salí de ti, creyeron que tú me enviaste. Entonces los que el Padre da a Jesús son los que creen en las palabras del Padre y reconocen el testimonio que el Padre da del Hijo. En Juan 3:2, ahí vemos a Nicodemo, dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Tú crees que Nicodemo no tenía un corazón ya que era del Padre, que era un hombre temeroso de Dios y tenía miedo? Por eso va a Jesús de noche, pero va a buscar a Jesús viendo sus señales y sus milagros, porque tenían el sello de Dios, el sello del Padre. Los que el Padre da a Jesús no son un grupo limitado, seleccionado, restringido incondicionalmente. El Padre darlos a Cristo no implica una predestinación individual a salvación, sino que el Padre los ha confiado al cuidado de Cristo en el marco de su misión. En el Evangelio de Juan, los que el Padre le dio son los que responden en fe al Hijo. Mira lo que dice Juan 6:37. Todo lo que el Padre me dará, vendrá a mí, y el que viene a mí. Hay una acción también que Dios pide a la persona, es un verbo activo donde la persona viene a Jesús. De ninguna manera lo echaré fuera. Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Te suena eso como una restricción? ¿Tendría sentido decir eso? ¿No sería mucho más claro que nos lo hubiera dejado las cuentas claras desde el principio Dios en su palabra, si el calvinismo fuera cierto, y nos dijera que todo aquel que fue escogido por el Padre, que fue predestinado para salvación, porque no a todos los escogió, y que crea y que Dios le dé el don de la fe y le regenere, tenga vida eterna, y el resto no? Pero no, la Biblia no da ese sentido, porque el calvinismo no es el mensaje de la Biblia. Por eso es que nadie se hace calvinista solo leyendo la Biblia. Por eso es que alguien puede pasar 20 años siendo un cristiano que ama a Dios, fiel en su iglesia, sirviendo, orando, ayunando, dando a la obra de Dios, evangelizando, haciendo discípulos, guiando una célula, y de repente un día comienza a escuchar al pastor fulanito de tal calvinista, le capta su atención, el algoritmo le empieza a recomendar las predicaciones de este pastor. Oh, sí es cierto. Oh, nunca había visto esto. Wow. Oye, que la confesión reformada, de verdad, tenemos que ser confesionales. Y al rato terminan alejados del mensaje sencillo y claro de la Escritura. Que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Que Dios no quiere que nadie se pierda. 2 de Pedro 3:9, 1 de Timoteo 2:4, que Él quiere que todos los hombres sean salvos, que es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. No, ahora cambian, y ahora en vez de predicar el evangelio empiezan a predicar las doctrinas de la gracia. Qué triste, de verdad, porque son las doctrinas para muchos de la desgracia, que les hacen cristianos algunos que pierden el celo evangelístico, que se vuelven peleoneros, críticos, apáticos, detectando herejías por todas partes, buscando, y no hay en su corazón amor ni gracia.
y algunos atormentados de no saber si realmente son escogidos o no. Juan 8:42, Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. Le está hablando a los líderes endurecidos. Porque algunos llegan a estos versículos, que ustedes no son mis ovejas, no escuchan mi voz, son hijos de su padre el diablo. Y algunos los quieren aplicar universalmente este pasaje como diciendo que Dios no los escogió y los escogió para reprobación. Un disparate, porque está hablando de líderes que viendo las señales y viendo todo se rehúsan a creer. Por eso Jesús les dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida, dice Juan 5:40. Pues Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, me amarían. No digan que son hijos de Dios por ser hijos de Abraham, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Por eso dice: Señor, los que me diste, porque eran tuyos. ¿Por qué eran suyos? Porque tenían un corazón sensible al Padre, ellos no. La clave de entender por qué eran del Padre es entender cómo el Evangelio de Juan mismo explica qué significa ser del Padre. No se trata de un decreto previo, sino de una disposición del corazón frente a la verdad de Dios. Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ahí te das cuenta, este versículo lo explica todo. El que es de Dios, y no dice que es de Dios porque fue elegido incondicionalmente y fue predestinado. ¿Sí? No salgas con cosas que no es el mensaje de Juan. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque son personas sensibles, humildes, dispuestas a escuchar la voz de Dios. Y por eso cuando ven las enseñanzas de Jesús, los milagros que hace, el Padre les atrae a Jesús y dicen: esto viene de Dios. Ser del Padre es estar abierto a su palabra. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. Juan 6:45. Ser del Padre implica rendirse al testimonio que el Padre da del Hijo cuando les conduce hacia Jesús. Juan 3:20 al 21, el que practica la verdad viene a la luz. No dice el que es regenerado será llevado a la luz. No, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los que temen a Dios y hacen sus obras en Él responden positivamente a la luz de Cristo. Son de Dios, en el sentido de que tienen un oído sensible y el Padre los trae al Hijo. En Juan se reconoce la iniciativa de Dios el Padre. La entrega de los discípulos a Jesús no significa que no tuvieron opción ni responsabilidad, que fue un llamado irresistible, una atracción irresistible que regeneró el corazón. No, se les da porque escuchan, reciben y guardan puros verbos activos atribuidos a ellos, la palabra de Dios. Juan 1:12 es clave, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Juan 6:45, serán todos enseñados por Dios y el que escucha al Padre viene a mí. Juan 17:7 al 8, que ya la vimos, ellos recibieron, oyeron, creyeron. En el Evangelio de Juan, los que el Padre ha dado al Hijo, que eran suyos, son aquellos que han escuchado, aprendido y creído la revelación del Padre. Darlos significa traerlos a una relación con el Hijo, no significa seleccionarlos incondicionalmente. Los que me diste es una referencia a los que escuchan y creen el testimonio que el Padre da del Hijo, y darlos involucra una disposición de ellos al Padre, no un decreto determinista. Se presupone la iniciativa de Dios siempre. Dios toma la iniciativa, rotundo amén. El Padre da testimonio, el Padre atrae, el Padre ilumina, el Padre revela, el Padre muestra su poder en el Hijo, pero también pide una respuesta de los hombres, que es escuchar, creer y seguir en todo el Evangelio de Juan. Entonces llegamos a la última pregunta, ¿sí? Todavía les voy a mostrar algo de cómo Juan habla de una invitación abierta a todos, pero la pregunta es: ¿quién quiere Dios intencionalmente restringir a otros de poder ser salvos? Restringir significa limitar, reducir a menores límites. ¿Tú qué crees? El calvinista tiene que decir que sí. Cuando Pablo dice en 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Para el calvinista le hace cortocircuito en la mente, es como la pizza y se imagina una pizza de pepperoni, le hace cortocircuito en su mente las figuras preconcebidas que ya tiene en su mente de tanta adoctrinación que ha sido indoctrinado en el calvinismo. Porque va a decir: ¿cómo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad? El calvinista te va a decir que no. Tenemos que buscarle otra manera a este texto, porque este texto nos anula nuestra postura. ¿Cómo? Porque si Dios realmente quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pues todos vendrían, porque nadie puede limitar a Dios, porque el hombre no es más fuerte que Dios, y empiezan a especular
elucubraciones y pensamientos o ideas filosóficas en vez de bíblicas y empiezan a decir, pero si Dios realmente quiere, nada se opone a Dios. Oye, pero si Dios soberanamente ha determinado que solamente sean salvos los que creen, queriendo que todos crean y permitiendo a los hombres tomar decisiones libres porque a Dios así le place en su soberanía hacerlo, porque Dios es amor y para que sea amor tiene que ser una elección libre y voluntaria, porque el amor no forza, no obliga. Entonces Dios es soberano y se hace su soberana voluntad. Pero dentro de su voluntad, Él quiere que los hombres voluntariamente sean salvos, en el sentido de que voluntariamente respondan a su gracia, a su invitación, al evangelio. El hombre no se salva solos, Dios lo salva y pide como condición la fe, el creer. Entonces, para los calvinistas les hace cortocircuito y dicen, pero es que si Dios realmente quiere que todos los hombres sean salvos, los salvaría a todos. A ver, pero como al principio del pasaje dice que oren por todos los hombres y luego menciona que oren por los reyes que están en inminencia. Se me ocurre una idea, ya sé. Debe significar que oremos por todo tipo de hombres. O sea, que oremos por los reyes, por los obreros, por los campesinos, por los sastres, por los que venden pan, por los pescadores. Si Dios quiere que todo tipo de hombres sean salvos, o sea, que algunos pescadores escogidos sean salvos, que algunos panaderos sean salvos, pero a la mayoría no quiere que... ¿De verdad? O sea, ¿en serio? ¿Esa interpretación le vas a dar? ¿Te das cuenta cómo te estás viendo al interpretarlo de esta forma? Es una interpretación absurda. Hasta el mismo Spurgeon, calvinista, decía, el texto dice lo que dice. Es increíble, pero bueno. Entonces el calvinista le preguntas, ¿quiere Dios de verdad que todos los hombres sean salvos? Te va a decir, no. El calvinismo tiene que negar 1 Timoteo 2:4 porque Dios no puede realmente, sinceramente, querer que todos los hombres sean salvos, porque en el calvinismo los predestinó, según Calvino y la Confesión de Westminster, los predestinó. No todos los hombres son creados iguales, algunos son creados para muerte y otros para vida, unos muy poquitos. Y todo lo que sucede es porque Dios así lo determinó. Todo lo que sucede, el pecado, la maldad, aunque Dios no es el autor, Dios hizo y predetermina que pasen las maldades, los pecados, las peores depravaciones, porque Dios todo lo que sucede lo decretó. Eso es calvinismo de acuerdo a la Confesión de Westminster, de acuerdo al mismo Juan Calvino. Si tú no crees ese tipo de calvinismo, no nos critiques de estar narrando lo que las fuentes de tu creencia sostienen. ¿Quiere Dios intencionalmente restringir a otros de poder ser salvos? El calvinismo va a decir que sí. Pues sí, porque Juan 17:9 dice, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Entonces, esto muestra que Jesús solo ora por los escogidos. ¿Dónde dice aquí que escogidos? Está hablando por los 11 apóstoles. No está interesado en pedir por la gente que Dios no escogió para ser salva. La lectura calvinista dice, no ruego por los que no escogiste, sino por los que escogiste incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo. O sea, un calvinista se pone los lentes y cuando lee Juan 17:9, no ruego por el mundo, sino por estos. O sea, Señor, no te pido por el sistema malvado del mundo que quiere matar a mis apóstoles, que quiere perseguirlos, que me van a arrestar en un momento más después de esta oración. Va a llegar el traidor Judas y me van a crucificar y me van a bofetear y escupir. Padre, no te pido por ese sistema de valores falso del mundo que persigue a tu pueblo. Te pido por estos que me has dado, por estos apóstoles que van a llevar tu palabra a las naciones. Por estos oro en estos versículos del 6 al 19, porque en el 20 al 23 te voy a clamar por el mundo entero. Eso es lo que el calvinista no está. Agarra y dice un disparate, que no te ruego por los que no escogiste. Te ruego por los que sí escogiste, haciendo acepción de personas, porque tú eres un Dios que no ama a todos igual y tú eres un Dios que aunque te dice ser amor, en realidad no amas. Les mandas lluviecita, le mandas provisión, pero los condenas al infierno y no les das oportunidad de arrepentirse, porque el arrepentimiento lo das tú, Dios. La fe la das tú. Y si no creen, gloria a Dios por los que creyeron, el Padre les dio la fe. Ah, sí, pero ¿qué a los que no se las dio? ¿Quién es el culpable de la incredulidad del hombre? Dios. Estás culpando a Dios de la incredulidad, porque Dios no les quiso dar fe. Y la doble predestinación, peor aún, Dios los hizo nacer para condenarse. ¿Qué tipo de justicia es eso? ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Qué tipo de carácter de nuestro Dios es ese? Tiene que corregirse una postura errada. Una postura determinista filosóficamente, teológica y filosóficamente determinista que no refleja verdaderamente el amor del Padre
en las Escrituras. No ruego por los que no escogiste, sino por los que escogiste incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo. El calvinismo salta conclusiones de lo que un texto significa. Aunque el texto no lo diga explícitamente, saltan a asumirlo. En Juan 17:9, Jesús no está orando por personas predestinadas incondicionalmente desde la eternidad. Nuevamente repito, ¿por quiénes está orando? ¿Quiénes son los que el Padre le dio, que eran del Padre? ¿Quiénes son por los que no ora por el mundo, pero ora por ellos? A ver, ¿quiénes son? Los apóstoles. Está orando por los 11 apóstoles, ¿ok? Todavía no ora por nosotros. A partir del 18 al 23 va a orar por nosotros. Juan 17:12. Cuando yo estaba con ellos, sus apóstoles, los guardaba en tu nombre. Y los guardé y ninguno de ellos, los apóstoles, se perdió excepto el hijo de perdición. Ahí estaba Judas, estaba hablando de los apóstoles para que la escritura se cumpliera. Juan 18:8. Jesús contestó, ya dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos, ¿con quién estaba Jesús? Por los que estaba orando, sus apóstoles, se vayan. Está orando por sus apóstoles, no por todos los escogidos para salvación. ¿Ya? ¿Le captas, hermano calvinista? Por fin eres capaz de reconocer, ya dejar de usar en tus argumentos que Juan 17 no oró por el mundo, sino oró por sus escogidos y todo ese tipo de argumentos cerrados. ¿Eres capaz de reconocerlo y ya dejar de utilizar este texto? Muchos calvinistas citan Juan 17:9 y dicen, mira lo que dijo Jesús, no pido por el mundo, sino por los que me diste. Ahí está el calvinismo, no oró por los que no fueron escogidos. Y hacen un disparate de tergiversación. Y mira lo que dice más adelante Jesús. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. ¿No que Jesús no le importaba el mundo? No oró por el mundo, pero es que los envió por los escogidos del mundo seguramente. Pero ahí dijo que no oraba por el mundo y tú decías que el mundo eran el resto de personas. Bueno, Jesús no oró por sus apóstoles sin importarle el mundo, sino para enviar a sus apóstoles al mundo por el bien del mundo. La exclusión del mundo no está. En esta porción de la oración, en el verso 9, no es absoluta, sino depende de la circunstancia de que en este segmento solamente está orando por ellos porque está a punto él de ser arrestado y ser entregado. Y otra cosa, es una referencia cuando dice no pido por el mundo, no está hablando del mundo entero que necesita ser salvo, sino del mundo antagónico al evangelio. Mira lo que dice en Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra. En el mismo Juan 17 dice esto, pero el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces te fijas que cuando Jesús dice en Juan 17:9, este texto que el calvinismo tuerce y tergiversa, dice no pido por el mundo, es una referencia a este tipo de mundo. El mundo que ha odiado a los apóstoles, el mundo de sistema de valores bajo Satanás, del cual ellos ya no pertenecen a ese mundo, ni tampoco Jesús es del mundo. El mundo es usado en el Evangelio de Juan y en la Biblia como el orden de cosas opuesto a Dios. Por eso dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice en segunda de Juan 2, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo es el sistema opuesto a Dios, caracterizado por incredulidad y rebeldía. El término mundo se usa con diferentes sentidos en el Evangelio de Juan. Uno, como el sistema hostil a Dios. Por eso está diciendo aquí, no te pido por el mundo. A este mundo se refiere. Dos, como el lugar donde se debe llevar el mensaje del Evangelio, compuesto específicamente por la forma en que habla del mundo en la tercera opción, que es como la humanidad amada por Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, gloria a Dios. Este es el mensaje que estoy proclamando en este video, corrigiendo la falsa enseñanza del calvinismo, una postura que no debería existir en el cristianismo. ¡Ay, qué duro lo que dijo el doctor Moore! Estoy diciendo la verdad. No debería existir un sistema que tergiverse el carácter de Dios, que pone a Dios haciendo invitaciones que Dios no piensa cumplir, que pone a Dios diciendo cosas que Dios realmente no quiere decir, que realmente Dios no quiere, que saca de contexto versículos bíblicos,
que restringe el evangelio cuando todas las escrituras es el evangelio, las buenas noticias para que el mundo entero crea y sea salvo, por el cual se necesitan las misiones. Y no estoy diciendo que el calvinismo no evangelista o no hace misiones, porque sí ha habido grandes misioneros calvinistas. Y no es por su sistema calvinista, sino a pesar de su sistema calvinista, porque antes de calvinistas eran cristianos obedientes a las escrituras. Entonces aquí cuando dicen oro por el mundo se refiere al sistema hostil a Dios, ¿sí? Jesús ora por los suyos porque están a punto de enfrentar el odio del mundo. Por eso no ora por el mundo. Sin embargo, el amor de Dios sigue extendido a todos, como se ve en los siguientes versículos que vamos a leer, y como lo dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, a ese mundo pecador, que vino esa luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Entonces, pregunta, el hecho de que Juan 17:9, Jesús no ora por el mundo hostil, sino por los apóstoles que están con él, significa que Jesús solo ora por escogidos y no le importan el resto de la humanidad. Ve el contexto. ¿Puedes decir eso a la luz de Juan 17:18 al 23? Claro que no. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Jesús oró directamente por los apóstoles comisionados que enviaría al mundo. No ruego por el mundo, ¿sí? El mundo opuesto al evangelio que los odia, sino por los que me has dado, por los que son sensibles a tu voz y han creído en tu testimonio. Esto, hermanos, es lo que significa Juan 17:9 en el contexto. No ruego por el mundo, no está diciendo que no ruega por los escogidos, sino que no ruega por aquellos que van a crucificarle, que van a perseguir a sus apóstoles. Ahí no está pidiendo por ellos, quiere que el Padre fortalezca y los prepare, porque Él está a punto de ser crucificado, sino por los que me has dado, por los que son sensibles a tu voz y han creído en tu testimonio. Por eso el Padre se los ha dado. Eso es el contexto del lenguaje de Juan, el pensamiento de Juan. Mira qué interesante. Jesús no dice, te pido por los escogidos que han de ser atraídos irresistiblemente porque ya eran tuyos. Jesús no dijo eso. No existía este sistema agustiniano surgido del gnosticismo maniqueo en el siglo V, popularizado por Calvino. Tampoco dice, te pido por aquellos en quienes el Espíritu soplará vida, regenerándoles para poder creer. No dice, te pido por aquellos a quienes tú concederás poder creer o darás el don de la fe. Jesús tampoco dice, te pido por aquellos que tú has predestinado a vida. No hay calvinismo en Juan 17. Jesús no excluye al mundo. En el versículo 9 no ora por el mundo, pero en los versículos 18 al 23 pide por el mundo, por la humanidad perdida que necesita salvación. Jesús no excluye al mundo, Jesús ora por la humanidad perdida. Y Él va a hablar que seamos uno, como el Padre es uno. No es fácil, porque tenemos diferentes posturas y convicciones y tenemos que ser fieles a nuestra conciencia. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Pero no ruego solo por estos, dice en el versículo 20. Ahí está. Es que Jesús no oró por los que no eran escogidos. No. Entonces sé consistente en tu lectura si eres calvinista. Si rogó por ellos que eran los escogidos, entonces, y estaba hablando de los 11 apóstoles, pero no ruego solo por estos, los escogidos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, muestra que hay la oportunidad de que ellos proclamen el evangelio y que muchos van a creer. No dice también por aquellos que serán atraídos irresistiblemente y que serán aquellos que yo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y voy a regenerar. No, los que van a creer. Un tiempo verbal activo en griego que ellos, la acción se adjudica a los que creen. ¿Quieres sacar mucho griego? Ahí está. Todos los textos bíblicos que hablan de ser salvos, de creer para ser salvos por Dios. Dios es el que salva. Son verbos activos donde tú tienes que creer. Para que el mundo crea que tú me enviaste. No solo para que los elegidos sean regenerados y atraídos irresistiblemente. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Verso 18. Los he enviado al mundo. Verso 20. Por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Verso 21. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 23. Para que el mundo sepa. Entonces, ¿no le parece a usted una gran inconsistencia y deshonestidad que algún hermano calvinista agarre Juan 17:9 en una plática, en un debate, en una conversación y diga, mira, es que no todos Dios no quiere que todos sean salvos, porque aquí dice, no te pido por el mundo, sino por los que me diste? Y
¿Y qué? Atropella el contexto, atropella todo lo que el contexto dice de que Jesús está orando para que el mundo crea y el mundo sepa. ¿Sí? No tiene sentido en cómo se interpreta el calvinismo. No es que Dios escoge a unos sin importar el resto de los hombres, sino que escoge a algunos para bendecir al resto. Siempre así es. Dios escoge a Jeremías para ser profeta a las naciones, para que otros sean obedientes a Yahweh, el Dios de Israel. Dios escoge a Abraham para que en su simiente sean bendecidas las familias de la tierra. Dios escoge a Pablo para llevar su nombre en presencia de reyes. Cuando Dios escoge a una persona, nunca es para excluir, siempre es para proclamar su salvación e incluir a otros. Pero el calvinismo sí lo hace creyendo que Dios excluye, tergiversa el carácter santo de nuestro Dios. Jesús no estaba en el verso 9 limitando el alcance de su salvación, sino enfocando su oración en los discípulos apóstoles que enviaba al mundo. Mira lo que dice Juan 3:17, precioso pasaje. Lo debe saber el calvinismo, porque el calvinismo parece que quiere decir lo contrario que dice este texto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? El mundo sea salvo por él. Bueno, el calvinista diría para que los escogidos sean salvos. Pero aquí dice para que el mundo sea salvo por él. Ve esto que te pongo acá. El calvinismo es capaz de tomar algunos versículos del libro de Juan o de cualquier otro libro, como el libro de Romanos, atropellar el contexto y voltear su sentido porque ha impuesto un sistema ajeno a las Escrituras sobre las Escrituras, cambiando las definiciones de palabras, y voltea su sentido para negar precisamente lo que el mismo libro dice y presentar la postura opuesta, como si fuese el mensaje mismo del libro. Dígame si esto no es grave. Yo considero esto muy grave, muy, muy grave. Miren esta ilustración que preparé para ustedes. Para meter el calvinismo en Juan, tienes que deformar su mensaje. Imagínate, este es un cuadrado que representa el Evangelio de Juan y el agujero es el sistema soteriológico que el calvinismo ha impuesto sobre las Escrituras. Entonces, como no encaja, ¿cómo va a encajar que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad con el calvinismo? ¿Cómo va a encajar que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? No encaja. Entonces, ¿qué hace? Lo martilla, lo forza, lo tuerce, lo saca de contexto y termina destruyendo la esencia del Evangelio de Juan. Esto es lo que hace el calvinismo. Deforma y termina lastimando el mensaje que Juan está presentando en su Evangelio. ¡Ay, pero es muy duro, muy fuerte esto! Bueno, vamos a ver que así es. Una pregunta importante. ¿Qué ganaban los lectores cristianos del año 90 después de Cristo, Dr. Moore, en saber que Jesús oró por sus apóstoles? Usted está restringiendo, limitando mucho Juan 17, 6 Juan 17, 6 al 17 realmente. Usted lo está restringiendo mucho porque está diciendo como que no aplica para nosotros. Claro que aplica para nosotros y voy a mostrar cómo. Pero este pasaje no hay duda que Jesús cuando está hablando de esto, si ninguno se perdió más el hijo de perdición, está hablando de los 12. No está hablando de escogidos incondicionalmente por Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que calvinista, deja de usar Juan 17, 6 y 9 para tus argumentos y presentar tus posturas y sonar aparentemente muy bíblico o erudito cuando lo citas, cuando estás diciendo, sacando, descontextualizando totalmente que Jesús ahí está orando por sus apóstoles que el Padre le dio, que fueron sensibles a la voz del Padre y que no tiene nada que ver con calvinismo ese pasaje. Entonces, ¿qué ganaban los lectores cristianos del año 90 y nosotros hoy? Ahora, Jesús más adelante, verso Juan 17, 18 al 23, ora por nosotros. Yo no estoy sacándonos de la ecuación, pero aquí les va. Juan 17 es una oración específica por sus apóstoles. Pero la iglesia primitiva, a la cual Juan escribe en el año 90 en adelante, también podía encontrar consuelo en 3 cosas. Número 1, que los apóstoles eran del Padre y que hemos creído un mensaje de ellos que es verdadero porque dice, Padre, eran tuyos y me los diste. Así que la iglesia que estaba fundamentada en la doctrina de los apóstoles podía decir, nuestros apóstoles que nos enseñaron lo que Cristo enseñó eran de Dios y el Padre se los dio al Hijo y hemos creído un mensaje apostólico que realmente viene de Dios porque ellos eran del Padre.
Juan 19:35 dice, el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Está hablando Juan de él mismo al escribir el Evangelio. Juan 21:24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Por eso era importante saber que Jesús ora por ellos y les dice, el Espíritu les recordará todo lo que yo les he dicho y los guiará a toda verdad, porque la iglesia está descansando sobre ellos por todas las edades y el Nuevo Testamento que nos quedó escrito por ellos. Y también porque ellos habían creído en personas que Jesús oró por sus apóstoles que fundaron la iglesia en Cristo y que dijeron, Padre, eran tuyos y me los diste. ¿Sí? Número 2, que sepan que por inferencia los creyentes también somos del Padre si hemos recibido un mensaje verdadero que viene de Dios y el Padre nos ha dado a Cristo, pero no por una elección incondicional calvinista ajena al texto de Juan, que Juan ni se le hubiera ocurrido, porque no existía Agustín de Hipona, faltaban 4 siglos, sino por la fe. El Padre nos dio a Cristo, no por una gracia irresistible ajena al texto de Juan, o al concepto que Juan maneja, sino por medio de la fe. Ahora somos del Padre y de Cristo y estamos en la verdad. Y número 3, que Jesús oró también por nosotros, gloria a Dios, y por la expansión del mensaje del Evangelio, desde el versículo 18 al 23, oró por nosotros. No te pido solo por ellos, los apóstoles que el Padre le dio, que eran del Padre, y que el Padre los trajo a Cristo, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, de esos 11 apóstoles por los cuales estaba orando. Así que sepamos que oró por nosotros y que hemos recibido un mensaje verdadero de estos apóstoles. ¿Ya? Conclusión. 4 preguntas esenciales para entender en Juan 17, 2, 6 y 9. ¿Quiénes son aquellos que el Padre dio a Jesús? El calvinismo dice los escogidos incondicionalmente. Respuesta bíblica, no, señor. Los apóstoles que recibieron el testimonio del Padre creyeron y siguieron a Jesucristo. Vamos a ver las respuestas a las preguntas que vimos. Número 2, ¿en qué sentido eran del Padre? El calvinismo porque eran escogidos incondicionalmente y desde antes de la fundación del mundo, proginosco, tenían una relación Dios con ellos que aún no los había creado, ¿no? Y la realidad es que fue porque escucharon su voz y respondieron a su llamado. No fue porque eran escogidos incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo. ¿En qué forma se los dio a Jesús el calvinismo? Porque eran escogidos, los regeneró y por eso les dio la fe y los trajo a Jesús. Respuesta bíblica, el Padre les dio testimonio sobre Jesús y creyeron en Él y por supuesto que el Padre toma la iniciativa de buscarnos y hablarnos y llamarnos. Los que me diste o eran tuyos es una referencia a los 12, pero se puede aplicar a todo aquel que es sensible, escucha y cree al Padre. Al darlos involucra una relación de disposición de ellos al Padre, donde el Padre les muestra con su testimonio la verdad de Jesús. No alude a un decreto determinista. Y luego la última pregunta, ¿quiere Dios intencionalmente restringir a otros para poder ser salvos? El calvinismo dice, sí, Dios solo quiere salvar a los escogidos. La respuesta bíblica es no. Ningún pasaje bíblico dice que Dios ha restringido la salvación, sino que está disponible a todo aquel que cree, lo dice la Biblia consistentemente. Entonces, cuando alguien agarra el Evangelio de Juan, que hace un ofrecimiento de salvación a todos, y quiere quitar esa pieza y meter la pieza de una salvación restringida en el calvinismo, está torciendo la palabra de Dios, tergiversando el carácter de Dios. La forma en la que el calvinismo interpreta Juan 17 violenta, espero que ya todos se hayan dado cuenta, esta es la conclusión del mensaje de hoy. Espérese porque voy a mostrarle rápido lo que consistentemente dice Juan antes de cerrar. La forma en la que el calvinismo interpreta Juan 17 violenta el mensaje del Evangelio de Juan. Las señales para que crean, hay en el Evangelio 7 señales escritas, milagros que hace Jesús para que la gente crea en que Él es el Salvador del mundo y sean salvos. Hay múltiples invitaciones a creer en el Evangelio de Juan. Existe la continua enseñanza explícita de que Dios da vida a todo aquel que cree. Luego hay una universalidad del llamado, es para todo aquel que cree, una aplicación que es para todos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay reclamos de incredulidad y la responsabilidad de los incrédulos de volverse a Dios. Y luego vemos el propósito precioso del libro. Mira cuál es el propósito del Evangelio de Juan. Aquí lo tienes. Pero estas cosas se han escrito. ¿Para qué se escribió Juan?
para que sepan que Dios no quiere salvar a todos, que Jesús no oró por el mundo, sino por los que el Padre le dio, porque ya eran del Padre, porque los había escogido desde antes de la fundación del mundo. No. Juan 20:31 dice que este libro se escribió de Juan para que ustedes que lo leen, quien quiera que sea el que está leyendo Juan, crea que Jesús es el Cristo, el Mesías de Dios, la simiente de Abraham, en la cual serán benditas todas las naciones de la tierra, que Él es el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. No dice para que al ser regenerados, porque nadie puede creer y porque no hay quien busque a Dios y porque somos cadáveres y porque solamente estábamos muertos y solamente Dios al que le da vida. No, para que al creer tengan vida en su nombre. No dice para que al tener vida puedan creer. Los 7 yo soy de Juan. Juan dice yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Y el que come mi carne, dice ahí, porque su carne sería entregada por el mundo, y no está hablando de la Eucaristía en Juan 6, está hablando de que así como Moisés les dio el maná, Dios a través de Moisés, el pan que descendió del cielo es Jesús, y el que come ese pan, su carne, porque su cuerpo iba a ser destazado y muerto en la cruz por el mundo, el que come su carne es el que cree en él, y él le resucitará en el día postrero. El que come mi carne es una invitación al que quiera creer en mí. Él es la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos. Tú puedes ser oveja si entras por la puerta que es Jesús. Yo soy el buen pastor, el que me sigue. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quieres ser oveja? Oye su voz y síguele. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tienes que creer esa verdad y tienes que seguir ese camino y tienes que estar en esa vida que es Jesús. Verso 11 dice, créanme, yo soy la vid verdadera, el que está conectado a Jesús, el que permanece en mí lleva fruto. Así que todos los yo soy de Jesús son invitaciones a estar en Jesús, a ir a Jesús. Ese es el Evangelio de Juan. El verbo creer en el Evangelio de Juan, observa. En Juan 1 se menciona el verbo creer en el versículo 7, en el versículo 2, en el versículo 50, en Juan 2 en el 11, 22, 23, y así ve Juan 3, Juan 4, Juan 5, Juan 6, 7, 8, 9, 10, Juan 11, 12, Juan 13, Juan 14, Juan 15, 16, Juan 16, 17, 19, 20. Todas estas partes se menciona 98 veces en el Evangelio de Juan el verbo creer. ¿Para qué fue escrito el libro? Para que crean y para que creyendo tengan vida. Y ahora tú vienes con tu calvinismo a decirme que no pueden creer. Vienes para decirme que no oró por el mundo, sino solo por los que el Padre le dio, que significa que eran los que estaban incondicionalmente escogidos, porque no me escogieron ustedes a mí, sino que yo a ustedes, y sacan de contexto la narrativa histórica donde Jesús está hablando con los 12 apóstoles que escogió de entre sus discípulos. ¿Para qué eran las señales? Juan 12:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea para que sus discípulos creyeron en él. Juan 3 va Nicodemo, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Juan 10:37, aquí está hablando a los que no son sus ovejas, ¿sí? Porque no oyen su voz y no le siguen, que para el calvinismo ya están reprobados porque no fueron escogidos, pero mira cómo Jesús trata a los supuestamente reprobados. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero ustedes, que no son de mis ovejas, que son hijos de su padre el diablo, que no oyen mi voz porque son hijos del diablo, ustedes, si hago obras, si hago señales, aunque a mí no me crean, ustedes, hijos del diablo, ustedes que no creen, ustedes que no son de mis ovejas, crean a las obras. No está diciendo, ya no son de mis ovejas y Cristo no murió por los cabritos, sino murió por sus ovejas y todos se ríen, ja, 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 y están tergiversando la escritura diciendo disparates. Crean a las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Qué clara es la palabra de Dios. Qué triste cuando imponemos sobre la Biblia sistemas humanos. Es que es humanista. Su mensaje, doctor Moore, es humanista. No, humanista es tu mensaje. Que le estás creyendo a un hombre, que estás exaltando sistemas filosóficos, teológicos hechos por los hombres para taparle la boca a la palabra de Dios, a lo que dice claramente. Jesús convirtió el agua en vino, sanó al hijo del oficial, sanó al hombre en el estanque de Betesda, alimentó a 5,000.
Jesús caminó sobre el mar, sanó al hombre que nació ciego en el capítulo 9, resucitó a Lázaro. ¿Para qué hizo estas señales Jesús? Para que la gente creyera. Como cuando Jesús resucitó a Lázaro, muchos le siguieron y creyeron. El evangelio de Juan es un evangelio evangelístico. Estas cosas se han escrito para que crean, no para que sepan que solo los escogidos van a ser salvos. En el evangelio de Juan, Jesús viene para el mundo entero, no solo para un grupo restringido. Mira estos versículos. Juan 1:29, Él quita el pecado, no de los escogidos, del mundo. Juan 3:16, 17, para que el mundo sea salvo. Juan 4:42, Él es el Salvador del mundo. Juan 6:33 y 51, Él es el pan que da vida al mundo. Juan 8:12, Él es la luz del mundo, alumbra a todos. Juan 12:32, 47, atraeré a todos a mí mismo. No vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. 10 referencias directas donde se enfatiza la universalidad de la oferta para todo el mundo. Para todo aquel que cree, el que cree en mí, una invitación abierta a cualquiera que responda en fe. Ve estos pasajes, Juan 3:15 y 16, 18:36, para que todo aquel que cree en el que en él cree pueda ser salvo, o el que en él cree no es condenado. Juan 6:35, 40 y 47, el que cree en mí no tendrá hambre, tiene vida eterna. Juan 7:38, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 11:25 al 26, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 12:46, el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Son invitaciones abiertas, no hay una restricción. El calvinismo restringe la palabra de Dios, restringe el corazón de Dios, restringe el evangelio que salva, porque dice que Dios no quiere salvar cuando Dios sí quiere salvar, y eso es grave. Juan 14:2, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Juan 20:31, para que crean y creyendo tengan vida en su nombre. Se habla esta fórmula directa. El evangelio es para todos, a cuantos, a cualquiera, a todos los que le recibieron, a los que creen. Juan 1:12, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 4:14, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Qué es eso? Una invitación abierta, no a los escogidos, a todo el mundo. Juan 6:37, al que a mí viene, no lo echo fuera. Juan 6:51 y 54, si alguno come de este pan, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, hablando de recibirle a él, de creer en él. En Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Son invitaciones abiertas. Juan 8:31, si permanecen en mi palabra. Juan 10:9, el que por mí entrare será salvo. Juan 12:46, para que todo aquel que cree no permanezca en tinieblas. Y así hay alusiones directas, que es una invitación abierta para todos, sin restricción. Entonces se habla que la salvación que Cristo ofrece es para el mundo, para todo aquel que en él cree, para el que oye, invita el que viene a mí, el que recibe, el que come, el que bebe. Existen más de 30 declaraciones muy claras en Juan que explícitamente dicen y muestran, se intuye al leer el texto, es lo que el texto dice, que es una salvación abierta, que es para todos, que la condición es seguir a Cristo, creer en Él y recibirle. No está restringida ni limitada a unos pocos. Miren esta imagen que estoy poniendo aquí. Se ve una mandarina a la cual le arrancaron un gajo de la mandarina. Así el deseo de Dios de salvar a todo aquel que cree y que la gente puede ser salva, que Dios no ha restringido su salvación. Y le están metiendo un pedazo de ajo a la mandarina, haciendo creer como que es parte de la mandarina. Y eso es lo que sucede, tratando de meter calvinismo en el evangelio de Juan. No encaja con su mensaje. Simplemente no encaja con su mensaje. El calvinismo es capaz de tomar algunos versículos del libro, atropellar el contexto y voltear su sentido para negar precisamente lo que el mismo libro dice y presentar la postura opuesta como si fuera el mensaje mismo del libro.